Bienvenidos, en esta ocasión hablaremos sobre los sustantivos del Lenca de El Salvador o Lenca del Chilanga y el vocabulario de las consonantes queque y l. El Lenca, al igual que el español, posee sustantivos. Sabemos que los sustantivos son las palabras que sirven para nombrar una persona, un animal, una cosa o un ente. Mencionar que los datos que se darán a continuación se han tomado de la gramática de Alan King, conozcamos en Lenca. En primer lugar, tenemos que los sustantivos, según King, no tienen género y número en su estructura gramatical. Sin embargo, posee ciertas terminaciones que sirven para marcar el género. Por ejemplo, si yo digo yuhuehue, estoy diciendo niño, pero no lo estoy haciendo con una marca de género, sino que simplemente es como en el español, yo digo niño y nada más. Pero si yo quiero hacer esta distinción de género, entonces necesitamos hacer ciertas composiciones dentro del sustantivo, o sea, hacer unos sustantivos compuestos con ciertas terminaciones. Así King nos da estas siguientes terminaciones para hacer estos compuestos. Por ejemplo, si yo quiero decir niño, pero ya con una marca de género varón, necesito esta terminación ishko. Entonces, si yo digo yuhuehue ishko, estoy diciendo niño, ya con una marca de género. Si yo quiero decir niña, tengo que decir yuhuehue sia y estoy diciendo niña. Pero también nos da ciertas composiciones para los animales y también para algunas plantas, por ejemplo. Con los animales yo tengo que hacer el compuesto con keu y pere. Por ejemplo, si yo quiero decir perro, tengo que decir shushu keu y estoy diciendo perro. Pero si quiero decir perra, tengo que decir shushu pere, porque esta terminación es la que nos da el género, en este caso de hembra, en los animales. Así también, King nos dice que hay ciertos compuestos con huehue y sun. Huehue, por ejemplo, es utilizado para un diminutivo. Así, si yo quiero decir yuhuehue, estoy diciendo yu sería joven y huehue pequeño, joven pequeño, pero se traduciría como niño. Y tenemos el compuesto sun, que significaría palo de. Si yo digo kama sun, estoy diciendo palo de morro, porque kama significa morro o huacal, pero en este caso se agarra como morro, y sun, palo de morro. Así también King nos da otros compuestos como este ejemplo. Washawal. Washawal significaría caldo o sopa, pero aquí en este caso el orden va a cambiar, porque en el Lenca, cuando se hacen sustantivos compuestos, que hay que recalcar que no van a ser con todos los sustantivos, sino los que necesiten en realidad que tenga este compuesto para marcar el género. Así, en este caso, washawal, el orden va a cambiar, porque primero se pone el calificador y después se pone lo que quiere calificar. En este caso, washa significaría carne, igual significa agua. En este caso se traduciría literalmente como agua de carne, pero se traduce como sopa o caldo. Así tenemos la acentuación en los sustantivos. La mayoría de veces la acentuación va a caer en la penúltima sílaba. Así, por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior, washawal, la acentuación la tendríamos en sha, washawal. Así, King también nos dice qué sucede con otros compuestos. Así tenemos, por ejemplo,
en este caso, ima au. Ima significaría maíz y au significaría hoja de o su hoja, pero en este caso se traduce hoja de y se traduciría como hoja de maíz. Así también tenemos este compuesto, por ejemplo, kotan mistu. Kotan significa monte y mistu significa gato. Y en este caso se traduciría como gato de monte. Los sustantivos de Lenca, en este caso, tampoco tienen un singular y un plural. El mismo sustantivo puede representar tanto el singular como el plural. Por ejemplo, si yo digo Siri, estoy diciendo estrella o estrellas. Al igual tienen una sola forma también del artículo, que sería na. Este puede significar el, la, los o las. Pero aquí King nos da un compuesto para hacer o marcar el plural, que sería nana. Nana significaría algunos o unos. Así, por ejemplo, si yo digo más bien ishko nana, estoy diciendo unos hombres. Así se marcaría el plural en el Lenca. Así también nos dice que existe un pronombre clítico en los sustantivos de Lenca y este se usa más que todo para marcar posesión dentro de los sustantivos. Entonces, él dice que existen estos pronombres clíticos y estos van al principio de los sustantivos. Así está u, que es para mí o mis, primera persona, ma, tú o tus, y su o sus, de él o ella, pi, para nuestro o nuestra, ki, vuestro, o en este caso sería ustedes, a, que significaría su, de ellos o ellas. Así, por ejemplo, si yo digo Masiana, estoy diciendo tu mujer o esposa o tu esposa. Si yo digo Siana, estoy diciendo mi esposa o mi mujer. Así se marcaría la posesión dentro de los sustantivos. Pero King dice que también podemos quitar esta terminación na y no afectaría. Así puedo decir Usía y siempre estoy diciendo mi esposa o mi mujer. Así pasamos a las consonantes del vocabulario de queque y ele. Tenemos en primer lugar queque. Queque pertenece al conjunto o a las consonantes sham, pero hay que mencionar también que estas consonantes sham hacen pareja con las consonantes toa. Hay que mencionar que estas consonantes toa acá no sería queque, sino que se pronuncia como ak-a. Son muy pocas dentro del vocabulario lenca y casi siempre ocurren delante de una vocal y se pueden estar en medio de una palabra o al principio. Así pasamos a las consonantes sham, que sería estas, queque. Las consonantes sham o fonemas sham tienen una característica muy peculiar y esto es porque poseen dos sonidos. En este caso puede ser un sonido duro, dice King, o un sonido suave. En el sonido duro va a tener o sonar igual que la Q o C del español y en el sonido suave va a ser como la G o U del español. Entonces, esta consonante sonaría, tomando estos dos sonidos, como kege. Así, King nos menciona que hay 39 entradas, más o menos alrededor de 39 entradas en el vocabulario lenca de esta consonante. Ocurre alrededor de 121 veces en el lenca y prácticamente casi no hay terminaciones, o más bien solo hay una en el lenca, que sería con la palabra chic, que significa carne. Algo que tiene de curioso estas consonantes sham es que
posee ciertas reglas para saber en qué momento va a ser un sonido duro o en qué momento va a ser un sonido suave, pero son bastante complicadas de recordar, así que King nos da una forma sencilla de hacerlo para ubicarse rápido en la pronunciación. Si la consonante sham está entre vocales, entonces el sonido será suave. Si está al principio o al final de la palabra, entonces el sonido será duro. Y esto se nos hace un poco más sencillo, ya que es una lengua que no conocemos, pero es un tip que él da para ubicarse rápido en la pronunciación. Así pasamos al vocabulario con estos ejemplos. Tenemos la primera, que es cayo. Cayo significaría caballo y es un sustantivo del lenca, que no cambia la pronunciación y significa piedra. Así también tenemos kelgin. En este caso cambia su pronunciación porque la primera se pronuncia dura y la segunda se pronuncia suave. Kelgin también es un sustantivo y significa comando. Tenemos Cotan, que solo Cotan significaría monte, pero si yo le agrego o uno o dos sustantivos como lo veíamos anteriormente y digo Cotan Kashlan, estoy diciendo gallina de monte. Si yo digo Kua, también es un sustantivo y significa huevo. Y así tenemos también Cuscus, que significa sopilote. Así pasamos también al vocabulario de L. L pertenece al demás conjunto de las consonantes de lenca. Aquí ya no hablamos de sham ni de todas, sino que es otro conjunto que ya sería el último de las consonantes de lenca. Su pronunciación es igual a la del español, L, pero en algunas ocasiones tiende o puede hacerse sorda. Hay más o menos 23 entradas y 21 finalizaciones en el lenca con esta consonante. Por ejemplo, en las finalizaciones tenemos lawel, que significaría sudar, y ocurre unas 99 veces en el lenca. Así tenemos el vocabulario con estos ejemplos. Aquí tenemos la shupkin, que significaría sábana o cobija, es un sustantivo. Tenemos ligua. Ligua sería un verbo transitivo. Recordar que los verbos transitivos son los que necesitan de objeto y sujeto para su significado. Entonces, si yo conjugo shuli ligua con, estoy diciendo compro frijoles, porque solo ligua significa comprar. Así tengo también otro verbo transitivo, la kai, que significa apretar. Pero si yo le pongo un pronombre clítico, como lo vimos, y digo y la cayón, en este caso y la gallón, estoy diciendo lo aprieto. También tenemos la abuela, es un sustantivo y significa sudor. Así también tenemos la tan, y es un sustantivo y significa nombre o nieto, tiene dos significados. Pero si yo lo conjugo con un pronombre clítico, entonces y digo y la dan nacilla, estoy diciendo su nieta. Y por último, si yo digo letza, estoy diciendo luna. Estos serían en cuanto unos ejemplos del vocabulario de Kege y de L. Es así como se componen los sustantivos de lenca y el vocabulario de Keke y L. Como vemos, es una lengua que rompe en algunas ocasiones con la estructura gramatical, ya que el orden cambia totalmente a la que conocemos con el español, por ejemplo, y la hace complicada de entender. Al igual que con los sonidos de algunas consonantes cambian, ya que poseen más de uno. Sin embargo, es muy interesante conocerlo.
Sin más que agregar, esperamos el video sea de su utilidad. Muchas gracias.